Mi nombre es Ernesto Delgado, tengo 41 años y soy agrónomo. Me dedico a recorrer fincas y cultivos en las zonas rurales del país, haciendo estudios de suelos y asesorías técnicas. He caminado sobre cientos de hectáreas, visto todo tipo de plagas, cosechas fallidas, tormentas que arrasan cultivos enteros, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí en una finca perdida en el norte de Boyacá, donde la tierra parecía estar viva. Todo comenzó con una llamada de un cliente nuevo, un hombre llamado Don Próspero, voz grave, pausada y un acento tan antiguo que no supe si era costeño, paisa o de otra época. Me pidió revisar su terreno porque algo lo estaba pudriendo desde abajo. Accedí, como cualquier trabajo más. Llegué un lunes en la mañana. La finca no estaba en ningún GPS. Tuve que seguir una ruta hecha a mano que me enviaron por correo. Tras varias horas de trocha, llegué a un portón de hierro oxidado. Al fondo, una casa colonial, enorme pero descuidada, como si no hubiese sido tocada desde los años 50. Don Próspero me recibió en la entrada. Vestía de lino blanco, un sombrero viejo y llevaba un bastón tallado a mano. Su piel era tan pálida que pensé que estaba enfermo, pero su voz era firme. Me dijo que la tierra del cultivo principal se estaba muriendo y que ningún técnico anterior había podido quedarse más de una noche. El campo en cuestión era un sembrado de maíz. Lo extraño era que justo en medio había un círculo perfecto de unos 15 metros de diámetro donde nada crecía. La tierra ahí era seca, agrietada, como si el sol la hubiese quemado durante siglos. Ni una hierba ni una hormiga, solo polvo. Ni siquiera el viento cruzaba ese espacio. Al poner un pie cerca del borde, sentí una presión extraña en los oídos, como si el silencio mismo pesara más dentro de ese círculo. Le pregunté si habían hecho excavaciones o si había restos de algún químico en la zona. Me dijo que sí, que ya habían revisado todo. Eso no es de este mundo, fue su respuesta. Decidí quedarme. Monté mi carpa cerca del campo para hacer pruebas nocturnas. A las 2:43 de la madrugada, el detector de movimiento se activó. Revisé las cámaras. Dentro del círculo se formaban siluetas de personas hechas de polvo, que caminaban lentamente en círculos, como en un ritual. Cada figura parecía arrastrarse hacia el centro, donde se deshacía como ceniza. Cuando fui a revisar personalmente, el círculo estaba igual, pero mis huellas, que antes habían quedado en el barro seco al acercarme, habían desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. A la noche siguiente, grabé sonidos. Solo capté una palabra repetida cientos de veces en susurros: volverás. En el cuarto día, Don Próspero me dijo que debía marcharme antes del anochecer. Me advirtió que si dormía allí esa noche, el círculo se abriría. Pensé que era una metáfora, pero su mirada era de puro terror. A pesar de su advertencia, me quedé. Quería respuestas. Esa noche, justo a las 3 de la mañana, la tierra dentro del círculo comenzó a hundirse. No era un simple hundimiento. Era como si algo desde abajo estuviera aspirando la tierra hacia una profundidad invisible. Y entonces lo vi. Ojos, cientos de ojos humanos, abiertos, fijos dentro de las grietas. Y sus bocas no gritaban, reían. Corrí, abandoné mis cosas, salí del terreno y no paré hasta que estuve a 40 kilómetros. Desde entonces no volví a ejercer como agrónomo, pero a veces en la ducha o al cerrar los ojos siento esa presión en los oídos, como si aún estuviera cerca del borde de ese círculo, como si aún no me hubiese ido del todo. ¿Te atreverías a dormir una noche al lado de un círculo donde la tierra nunca respira?
Mi nombre es Camila Gaitán, soy enfermera y durante más de 10 años trabajé en urgencias, cuidados intensivos, clínicas privadas y hospitales públicos. Vi accidentes espantosos, muertes injustas y milagros médicos que nadie podría explicar, pero lo que viví en el Hospital San Víctor fue distinto. Lo que sucedió ahí durante los 6 meses que estuve contratada como suplente nocturna sigue persiguiéndome hasta hoy, y no estoy segura de que pueda contarlo sin volver a escucharlos. San Víctor es un hospital viejo, construido en 1937. Un bloque de concreto gris con ventanas pequeñas y pasillos angostos, ubicados en lo alto de una colina fuera del casco urbano. Se decía que en sus sótanos funcionaba una sala de aislamiento para casos psiquiátricos y enfermedades contagiosas, pero que había sido clausurada hacía décadas. Aunque nadie podía explicarlo, en los turnos de noche siempre se oían voces y pasos provenientes del subnivel. Algunos decían que era el eco de las tuberías, otros que eran los antiguos pacientes. Mi turno iniciaba a las 6 p.m. y terminaba a las 6 a.m. Me tocaba en el tercer piso, medicina interna. Pero una noche, la jefa de turno me pidió bajar a los archivos del primer piso por un historial clínico. Allí fue la primera vez que noté la puerta, una puerta vieja de hierro negro, al fondo de un pasillo que siempre estaba oscuro. No tenía número ni manija visible, solo una placa metálica oxidada que decía "no abrir nunca". Pensé que era una broma o un remanente de alguna remodelación antigua, pero desde esa noche, cada vez que pasaba cerca, sentía que alguien o algo se apoyaba del otro lado. Y luego comenzaron los susurros. Cada madrugada, a las 3:33, una voz femenina, casi un canto ahogado, empezaba a decir mi nombre. No era imaginación. Otros compañeros también lo oyeron, pero cuando se lo contamos a la jefa, su rostro cambió y solo dijo: "no respondan". Una madrugada, un paciente del piso psiquiátrico desapareció. Las cámaras mostraban algo imposible. Lo último que se veía de él era caminando hacia la puerta sin número y entrando. Nadie entendía cómo. Esa puerta ni siquiera tenía cerradura ni se abría. La administración dijo que el video estaba manipulado y nos obligaron a firmar un documento de confidencialidad. Empecé a investigar por mi cuenta. Un celador viejo de nombre Olarte me contó la historia. En los años 60 hubo una enfermera llamada Lucía que trabajaba en el área de aislamiento. Era brillante pero solitaria. Creía que el hospital estaba lleno de energía espiritual acumulada y que si se abría la puerta correcta, uno podía cruzar a un lugar donde el dolor desaparecía. Un día desapareció sin dejar rastro. Su uniforme fue hallado doblado frente a esa puerta. Desde entonces comenzaron las muertes inexplicables, los gritos, las voces. El hospital clausuró ese sector, pero nunca se atrevieron a quitar la puerta. Decidí poner una cámara frente a ella durante mi turno. Revisé el video al día siguiente. A las 3:33 am exactas, el marco de la puerta vibraba levemente y una figura apareció. No salió, no se materializó, simplemente fue, como si el aire hubiese tomado forma. Alta, flaca, cabello largo. Se paró frente a la cámara, me miró directo y sus labios se movieron. Camila. No dormí en días. Le conté a mi pareja que me rogó que dejara el trabajo, pero algo me impulsaba a seguir, como si la puerta me llamara, como si necesitara algo de mí. La última noche no fui yo quien se acercó a la puerta, fue ella la que se acercó a mí. Estaba revisando una hoja de evolución cuando escuché pasos detrás. Pensé que era un compañero, pero al voltear no había nadie. De pronto, el pasillo entero se oscureció, como si las luces hubieran sido tragadas.
Vi la figura parada al fondo. No caminaba, deslizaba y no tenía ojos, solo un rostro pálido, de piel mojada, que sonreía sin labios. Corrí, pero cada pasillo terminaba en la misma puerta, la sin número. Cuando quise gritar, mi voz no salió. Abrí los ojos y ya no estaba en el hospital. Estaba en una habitación blanca, sola, con paredes sin esquinas, solo una cama, una lámpara y un espejo. Cuando me miré, no era mi cara, era la de Lucía. Desperté 3 días después, en una clínica. Me encontraron desmayada en el archivo del hospital, sin signos de violencia, pero con una hoja en la mano que decía: la próxima eres tú. Renuncié, cambié de ciudad, nunca hablé de esto, hasta ahora, porque esta mañana, cuando abrí el buzón de mi nuevo apartamento, había un sobre sin remitente. Adentro, una llave oxidada y una nota. Ya sabes cuál puerta abre. ¿Y tú entrarías a una puerta que no tiene número, ni cerradura, ni razón para estar ahí, solo porque parece que te está esperando? Mi nombre es Adriana Suárez, soy enfermera desde hace 12 años y aunque he visto cosas que muchos considerarían horribles, siempre he mantenido la cordura. Eso creí hasta que acepté un turno temporal en el viejo hospital de San Baltasar, en las afueras del pueblo. San Baltasar fue cerrado hace más de 20 años tras una serie de muertes inexplicables, pacientes que aparecían muertos sin causa aparente, enfermeros que desaparecían, un médico que, según cuentan, se volvió loco y selló con cadenas el último cuarto del ala psiquiátrica. Nadie quiso volver después de eso, hasta que una fundación privada decidió restaurarlo. Necesitaban personal nocturno para inventariar medicamentos y equipos antiguos antes de iniciar las reformas. Necesitaban a alguien que no hiciera muchas preguntas. Me ofrecieron el triple del sueldo habitual. Por supuesto, acepté. La primera noche fue tranquila. Un vigilante, yo y el eco de mis pasos. Solo se debía revisar una zona por noche. El tercer día me asignaron el ala psiquiátrica. El pasillo tenía una luz intermitente y un olor a desinfectante rancio mezclado con humedad. Y al fondo el cuarto sellado, puerta gris, oxidada, con una enorme cruz pintada en negro y cadenas cubiertas de polvo. Ignorarlo habría sido lo más sensato, pero había algo en ese cuarto que parecía llamarme. Cada vez que me acercaba, mi linterna parpadeaba. El pasillo se sentía más frío y juraría que escuchaba respiraciones detrás de la puerta. Esa noche, después de terminar mi revisión, volví a ese pasillo, no por orden, sino por impulso. Quería ver si todo era producto de mi imaginación, pero las cadenas ya no estaban. La puerta estaba abierta, no de par en par, apenas entreabierta, como invitando. No podía ver nada, solo oscuridad absoluta, y sin saber por qué, empujé. El interior era una habitación pequeña, paredes acolchadas, un catre oxidado en el centro, pero lo que me heló la sangre fue que al entrar la puerta se cerró detrás de mí y no podía abrirla. Golpeé, grité, nadie contestaba. Fue entonces cuando noté los dibujos en las paredes, miles de símbolos extraños, hechos con lo que parecía sangre seca, todos distintos, todos inquietantes. En el techo, escrito al revés, una frase: yo nunca me fui. Y entonces la risa, primero leve como un susurro, luego fuerte, desquiciada, inhumana. Venía de todas partes, se movía por la habitación como si la voz flotara en el aire. Me apreté contra la pared, cerré los ojos, rezaba. Cuando los abrí, el catre estaba ocupado. Un cuerpo retorcido, cubierto con una sábana manchada.
No había estado ahí antes. Temblando me acerqué, levanté la sábana. No sé cómo explicarlo. Era yo, muerta, mis ojos abiertos, sin alma, mi rostro desfigurado por el miedo. El reloj en la pared marcaba las 3:33 AM y la risa se volvió un grito que perforó mi mente. Perdí la conciencia. Desperté en el pasillo, la puerta cerrada otra vez, las cadenas intactas. El vigilante juró que jamás se moviera, que me encontró tirada en el suelo, inconsciente, y que en las cámaras nunca se me vio entrar a ese cuarto. Renuncié esa misma noche. Hoy, cada vez que veo un cuarto cerrado, siento que algo me observa desde el otro lado, y a veces, en sueños, esa risa vuelve. No estoy segura si salí o si algo tomó mi lugar. Si tú encontraras una habitación sellada en un hospital abandonado, ¿entrarías? Más aún si algo dentro te llama por tu nombre.